La verdad es que me siento muy agradecida de poder compartir con ustedes. A los 18 años de edad, yo nací en Tlaxcala, me fui a vivir a Puebla y estando en Puebla, pues me invitaron a la iglesia. Te quiero compartir un poquito de mí. Fui a estudiar la universidad y la realidad es que mi vida cambió, ¿no? Como la de cada una de ustedes. A lo largo de estos 26 años he podido mirar mucho el corazón tan pecador que tengo. La realidad es que quiero decirte que esta clase, en primer lugar, pues es para mí, porque pues no soy la mujer más extraordinaria del mundo, ni nada parecido. La realidad es que tengo bastantes luchas esforzándome para hacer la voluntad de Dios cada día. Y bueno, es un honor poder compartir contigo. La verdad es que me encantaría conocer las historias de cada una de ustedes. Veo diferentes edades, sé que son de diferentes ciudades y pues sin duda un estilo de vida cada una ha de traer por su edad, por lo que desarrollan, por lo que hacen diferente. Pero nos une algo en común. Lo que nos une es la sangre de Jesús, que nos hizo formar esta bella familia, esta iglesia que amamos con todo nuestro corazón y que hoy quiero compartirles una clase que se llama Un legado de vida. Y bueno, les voy a compartir la clase ahí para que la podamos ver. Ahí está. Ah, no, pero están viendo, ok. Vamos a abrir la pantalla para presentación. Ok. Bueno, bienvenidas a las hermanas de Tijuana. Aunque no se van a escuchar, les pido que se den un aplauso a las hermanas de Tijuana, a las hermanas de Mexicali, a las hermanas de Ensenada, de Ciudad Juárez y de Saltillo. Te quiero agradecer que eres una mujer que ha decidido amar a Dios, que un día te comprometiste a que Jesús iba a ser el Señor de tu vida. Y te quiero agradecer porque sin duda sé que has sido fiel, seguramente unas por muchos años, otras tal vez llegando a la fe, como hace rato nos decía Nelly. Y bueno, esta clase que vamos a ver hoy se llama Un legado de vida. Para ustedes, hermanas discípulas del Noroeste, yo soy Norma Diego. Y bueno, aquí te presento a mi familia. Pedro, obviamente, es mi esposo, el que me está abrazando al lado. Aquí es Pedro, aquí está Eduardo, mi hijo de 20 años, Frida, que tiene 18 años, y pues, ¿qué te puedo decir, no? Tenemos 23 años, Pedro y yo, de casados, y hemos vivido en diferentes ciudades, tenemos 17 años sirviendo en el ministerio, y la realidad es que nuestra vida ha sido una aventura, ¿no? Porque hemos andado de ciudad en ciudad y entonces de repente hemos vivido en un lugar como Teciutlán, que es muy, muy frío. Cuando llegamos, para que tengas una idea, llegamos allá el 6 de octubre, no recuerdo el año, pero era tiempo de lluvias y Frida tenía 5 años. Y le dijo a su papá, hace 13 años vivimos ahí, le dijo a su papá, oye papá, cuando salga del kinder, ya quitas la lluvia, por favor. Obviamente Frida tenía 5 años, no sabía que su papá no tenía esa capacidad. Pero, y pues hemos vivido en Veracruz, que realmente es un lugar muy caluroso. Entonces hemos vivido en diferentes lugares y ha sido toda una aventura. Donde hemos estado, servido a Dios, ver, ¿no?, a nuestros hijos crecer. Estudié la licenciatura en Contaduría y Finanzas ahí en la ciudad de Puebla. Tuve un sueño muy profundo desde que terminé la carrera. Yo dije, yo quiero un día estudiar una maestría, y cuando Frida era bebecita la llevé a mi universidad de donde había hecho la licenciatura. Y bueno, la realidad es que no se dieron las circunstancias hasta en el 2017 terminé mi maestría en auditoría financiera. Y bueno, Dios me permitió, siendo ministra, hacer esta carrera que era un sueño mío. Y bueno, ya conoces lo demás, ¿no? Donde hemos estado. Y es un gusto estar hoy contigo, ¿no? La clase que te quiero compartir se llama Un legado de vida. ¿Qué es un legado?
es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Un legado es algo diferente de una herencia. Tú recibes una herencia y supongamos que te venden, te heredan una casa, la puedes vender, la puedes heredar a tus hijos, puedes hacer lo que quieras. Pero un legado es algo que se transmite de generación en generación. Mi papá hace algunos años nos dijo, les quiero heredar, pero no quiero que vendan. Quiero que lo que yo les dé, como mi papá me lo regaló, porque mi abuelo le regaló a mi papá estos terrenos, dijo, yo no quiero que los vendan, quiero que se los queden y que sus hijos tampoco vendan. Y bueno, estuvo hablando con nosotros por años de que no quería que vendiéramos. Entonces, esto es un legado, algo que se transmite de generación en generación. Cuando mi papá nos heredó, y me refiero porque en las escrituras estamos Pedro y yo, les dije a mis hijos, no quiero que vendan este terreno es para ustedes y tal vez obviamente para sus hijos, ¿no? Entonces, ese es un legado, algo que se queda de generación en generación. Y Dios nos dio un legado a nuestras vidas. En Génesis 1:26 encontramos que fuimos creadas a la imagen de Dios. Bueno, fuimos creados, pero como la clase está enfocada en mujeres, vamos a decir, fuimos creadas a la imagen de Dios. Y esta parte de crecer a la estatura de Jesús, pues es todo un desafío, pero es un legado que Dios nos dio por medio de su Espíritu Santo, porque estamos llamados por medio de su Espíritu a parecernos a Jesús. En Jeremías 1:5 dice, te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Jesús ya te conocía. Jesús te vio desde que ibas formándote en el vientre de tu mamá. Para Jesús tú eres alguien que eres conocida. Ni siquiera las que tenemos hijos, ni siquiera vimos cómo se fueron desarrollando nuestros hijos en el vientre. Pero nuestra mamá tampoco, pero Dios sí. Y tú eres tan especial para Dios que te conoce. Dios te conoce, sabe quién eres. En realidad nosotras no somos dueñas de este legado. En la condición que estemos, tenemos el legado y no nos pertenece. Tú podrías decir tal vez, pero es que yo no tengo hijos, ¿a quién le voy a dar el legado? Bueno, están tus sobrinos, está tu familia, compañeros de trabajo, vecinos. Este legado lo debemos transmitir. ¿Por qué? Porque no nos costó, porque este legado es transitorio en nosotros y es un legado de vida eterna que necesitamos llevar a más personas. Quiero, por favor, que observes estas dos imágenes, estas dos láminas que te voy a enseñar. Ahí las estás observando. Ahora la siguiente lámina. ¿Cuál de estas láminas crees que se parece más a la imagen de Dios? Estas mujeres. Yo creo que vas a decir que la primera lámina, ¿no? Se parece más a alguien que modela a Jesús. Y bueno, vamos a ver qué es una mujer adoradora. Alguien que se parece a Jesús, a Dios. Jesús en la tierra pasaba mucho tiempo con Dios, orando, escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra de Dios. Pero justo una mujer que se parece a Jesús es una mujer adoradora. Y en Proverbios 31, del 30 al 31 dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza. Dice la Escritura que el encanto es engañoso, la belleza física no perdura. Y bueno, para mí que voy a cumplir 90 años, que voy a cumplir 49 años, no, pues definitivamente ya tengo arrugas, pienso que mi periodo de menstruación está cambiando,
como acabas de ver, dije voy a cumplir 90 años y no, voy a cumplir 49. La belleza física y nuestras capacidades intelectuales cada vez van decayendo un poquito, ¿no? Aunque yo le decía a mi papá hace poco, no, papá, estoy en la plena madurez de mi vida, no estoy envejeciendo, ¿no? Pero la Escritura resalta algo, dice, la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y te quiero compartir esta imagen. Aquí tú puedes observar 3 plantas. Fíjate esta raíz. Es una raíz pequeña, ¿no? Una planta pequeña. Esta raíz es de un árbol. Vemos aquí raíces pues más profundas. Y en este árbol pues no podemos ver la raíz porque seguramente es muchísimo, muy profunda, muy grande, muy extendida. Fíjate, esta planta pequeña, en cualquier momento, viene un perro, la pisa y la mata, la destruye. ¿Por qué? Pues porque es una planta muy pequeñita, ¿no? Con una raíz muy débil. En este árbol es difícil que alguien pueda tirar, bueno, salvo que corten el árbol, ¿no? La raíz es profunda. Fíjate, las raíces, ¿para qué sirven? Sirven para alimentar, nutrir al árbol, sostener, o sea, soportar y nutrir. Acá, este árbol que no estamos viendo las raíces, pues es que deben ser muchísimo más profundas de lo que vemos. Y aquí en este árbol, imagínate, aquí deben sin duda vivir pájaros, hay vida, pero en este árbol que es más grande, pues por supuesto que hay más pájaros, más vida y más crecimiento y más desarrollo. Yo un día, en un libro que leí, pensé, ¿qué tipo de relación con Dios quería yo tener? Y cuánto yo deseaba ser una plantita o un arbolito o un arbolote. Y eso tiene que ver directamente con tu relación con Dios. Nadie sabe, porque aunque de repente tu discipuladora te pueda preguntar cómo vas en tu relación con Dios, la realidad es que solo Dios sabe cuánto tiempo pasamos escudriñando las escrituras, aprendiendo. Si tú tienes un plan de lectura, de leer la Biblia una vez al año, solo Dios sabe realmente cuánto tú oras, cuánto le buscas, tal vez no solo en la mañana, sino en el día. Pero esta parte de ser una mujer adoradora tiene que ver con tu relación con Dios. Y justo el aceptar este legado que Dios nos dio de parecernos a su imagen y de transmitirlo, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos transformarnos, no sé si te has dado cuenta, pero con las personas que tú convives, te haces como ellas. Entonces, en tu diario vivir, si tú ves, si tu hermana, tu esposo, tu hijo dice palabras de cierta manera, al rato ya tú las imitas y te pareces mucho, ¿no? A esa persona. A mi hijo le dicen, te pareces mucho a tu papá. Y pues claro, se parece a su papá porque convive con él, las expresiones, aún la forma en que Eduardo ha estado empezando a dar sus clases, sus charlas bíblicas, se parece a su papá porque convive con él. Así pasa con nosotras si estamos cerca de Dios. Vamos a mirar quién es Dios, vamos a irlo conociendo y sin duda, aunque lleguemos a pasen muchos años, vamos siempre a estar aprendiendo de Jesús. Pero una mujer que puede dejar un gran legado es una mujer adoradora. También una mujer que camina cerca de Dios es una mujer amorosa. En Tito 2:4 dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. En la región, el año pasado, dimos la tarea de leer este libro que se llama Adornadas. Justo está hablando este libro
de cómo debemos de ser unas mujeres que transmiten el mensaje. Y habla obviamente de este Tito 2, del capítulo 2, y cómo debemos de irnos transformando y ayudando unas a otras. La realidad es que en la región hemos promovido esta parte de buscar, todas tenemos discipuladoras y tenemos discípulas, pero hemos buscado promover que tengamos la ayuda de hermanas mayores, de hermanas que nos ayudan. Y por ejemplo, yo decidí buscar a una discípula que tiene 83 años, y cuando yo le dije, oye, yo quiero que tú seas como una mentora, además de mi discipuladora, que es Sandra Nava, yo quise una hermana que, siguiendo este aprendizaje que tuve en este libro de Adornadas, que se lo súper recomiendo, le dije, quiero que me ayudes. Y me dijo, ¿sabes? Yo, ¿cómo te voy a ayudar? Tengo un hijo, es su hijo único, su único hijo, que tiene 60 y tantos años. Me dijo, no creo en Dios, yo no supe de Dios. Antes ella tiene como 8 años en la iglesia, pero me ha ayudado de muchas maneras. A veces en cosas tan prácticas como, por ejemplo, me dijo, en la lavadora le puedes poner vinagre en un ciclo, con una taza de vinagre, agua, le pones un ciclo para que se limpie la maquinaria, porque eso me lo dijo una persona que da mantenimiento a las lavadoras, y puedes limpiar tu cocina con amonia, y mira, esto te ayuda, y así como esos tips pequeños de limpieza, o poner cloro en la taza del baño, en la caja, durante la noche, y como cada mes o cada 2 meses, y le bajas y limpia, ¿no? Todo eso. También me ha dicho cosas a veces como, sabes, tus hijos son adolescentes, no te preocupes, es parte normal de la rebeldía, ¿no? Porque a veces le he dicho, ay, mira, está pasando esto, aquello. Entonces, ¿qué es importante, hermanas? Que nosotras entendamos que debemos de instruir. Hoy, yo te decía, voy a cumplir ya 49 años, tengo en la región hermanas más jóvenes, tengo hermanas mayores, pero nos debemos instruir las unas a las otras. Yo de por sí tengo ya unas discípulas, pero además de mis discípulas, yo tengo 3 hermanas que son más jóvenes, una que ni siquiera está en la región, pero que yo he pensado, quiero ayudarlas a crecer, ¿no? En su edad, en su juventud, o en el área que estén, ¿no? Algunas, alguna es profesionista, pero quiero, porque siento que eso es un llamado que Dios nos da. Y te decía, una mujer amorosa, ¿por qué lo deberíamos de hacer? Por amor. La realidad es que yo a veces les he compartido a las hermanas, mira, yo hice mal esto, por ejemplo. Un día aprendí que debía pasar tiempos con mis hijos cada semana. Y lo aprendí y lo empecé a hacer. Busco cada semana pasar un tiempo con Eduardo, un tiempo con Frida. Pero en el caso de Frida, bueno, a los dos les daba instrucción, ¿no? Después de ver una película o después de jugar juegos de mesa o algo, yo buscaba darles una instrucción. Pero con los dos hice lo mismo, pero en el caso de Frida no me funcionó mucho porque yo solo les enseñaba como, tienes que arreglar tu cuarto, ¿no? Y entonces les decía, mira la hormiga perezosa, ¿no? Y así cosas que la verdad no fueron tan inspirantes. Y hubo un momento en donde yo sentí mucho pesar de que no enseñé quién era Dios, su amor inagotable, su misericordia, su bondad. Más había enseñado yo el tienes que hacer, ¿no? Entonces, todo esto debe ser por amor, pero podemos, aún con nuestros errores, enseñar a nuestras hermanas, aún cosas de matrimonios, de la propia vida, ¿no? Ahí en 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene y se mantiene firme en toda circunstancia. Fíjate, la paciencia. Yo no sé tú,
pero siento que para mí es una de las luchas más grandes que he tenido. Me cuesta tener paciencia. Y a lo largo de la niñez de mis hijos siento que Dios me fue desarrollando la paciencia, ¿no? La paciencia para cosechar el fruto, la paciencia con mi esposo, la paciencia para que mi familia se convierta. Tengo 26 años en la fe, pero hasta este momento ninguno de mis hermanos, o ahora sobrinos que ya también están algunos grandes, ninguno se ha convertido. Y es difícil, por ejemplo, mi sobrina, hace como, creo que ya 2 meses, comenzamos a estudiar la Biblia con ella. Tiene 15 años, mi sobrina está en Tlaxcala, empezamos a estudiar la Biblia con hermanas de Tlaxcala. Y resulta que hace 15 días ya no nos contesta mensajes, no nos contesta llamadas. Obviamente me duele, ¿no? He llorado con Dios, le he pedido que la ayude, le he pedido que le tenga compasión, que ella tenga una necesidad. La verdad es que tenía una súper actitud, pero algo está pasando que se atoró, ¿no? Entonces, ser paciente para seguir haciendo la voluntad de Dios, pues es un desafío. Y Dios, no sé si te ha pasado, pero yo creo que cuando queremos cambiar algo de nuestras vidas, justo Dios nos pone todo para que realmente desarrollemos la paciencia, ¿no? Entonces, dice, el amor es paciente, es bondadoso. Yo pensaba que la bondad es como ayudar a los necesitados, dar una moneda y así, pero ahora he entendido que la bondad tiene que ver con lo que hacemos, con la cercanía, con el tiempo que puedes dar a alguien, con esta parte de tu corazón bondadoso, ¿no? En una instrucción, en una ayuda, en un ánimo, en una oración. Dice, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Esta parte del amor a la que Dios nos llama, es que no pensemos más en nosotras, sino en Dios y en las demás personas. Que no nos pongamos a ofender cuando tal vez alguien nos ofende, que no nos pongamos orgullosas. Nuestra naturaleza, o al menos la mía, es orgullosa y ha sido una batalla en mi caminar, entender, como dice la Biblia, que Dios levanta al humilde, que Dios le exalta al humilde, aplasta al orgulloso, y entender, no, pues lo que me conviene es ser humilde, caminar humilde con Dios. Y Dios es lo que quiere que hagamos. Dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Fíjate, nosotras como mujeres, a ver tú qué piensas, pero la realidad es que creo que tendemos a querer controlar, ¿no? A querer que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestra forma. Y dice acá que no exige que las cosas se hagan a su manera. Hace unos 2 meses, mi discipuladora habló conmigo. Me dijo, por una situación que ahí vivimos, con uno de mis hijos, y que yo le expresé cómo me sentía, me explicó, tu hijo ya es mayor de edad y necesitas entender que hoy necesitas respetar a veces sus decisiones, influenciar, ayudar, hablar, decir tu opinión, pero ya estás creando o educando adultos. Y para mí fue así impresionante, ¿no? Porque pues yo, según mi pensamiento, las cosas se tienen que hacer de ciertas maneras y a veces dejar que también ellos se vayan equivocando, o a lo mejor les sale bien lo que piensan, ¿no? Pero pueden ser más como mis temores. Pero esta parte de no exigir que las cosas se hagan a nuestra manera, pues es todo un desafío también. Dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Perdonar, perdonar. Es igual que el amor. Amas y perdonas y purificas tu corazón, ¿no? Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Buscar ser justas, buscar que la verdad triunfe. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene y se mantiene firme en toda circunstancia.
De manera personal, creo que este año Dios me ha llevado a crecer mucho en su gracia. Yo tiendo a ser una persona como legalista, que hay que, como que la palomita, ¿no? Tengo que hacer esto, aquello, y entonces estoy bien con Dios, conmigo, con los demás. Pero en este tiempo, aprender de la gracia de Dios, de que Dios nos ama incondicionalmente, de que Dios nos echa porras, de que Dios, a pesar, si un hermano no está tan fuerte espiritualmente, que Dios también lo ama y Dios cree en él. Esta parte del amor, de la gracia de Dios, es bien importante, ¿no? Y necesitamos ser mujeres amorosas. Me ha impresionado cómo pero las cartas, sobre todo las cartas de Juan, finalmente estaba haciendo un estudio, un análisis, y concluyo que las cartas de Juan hablan sí del amor, hablan del pecado, hablan de la obediencia, pero por amor a Dios. Y yo pensaría, efectivamente, son las cartas del amor, porque es Dios mostrándonos que nos ama, que porque nosotros lo amamos, lo obedecemos, y sí habla del pecado y de cuidarnos de no enredarnos en falsas profecías, en falsas doctrinas, toda esta parte, pero esto del amor revela que tú eres una discípula de Jesús. Tu amor, el amor que les muestras. Y yo quisiera aquí pensar, me parece increíble y te quiero felicitar, Nelly, que tomes este tiempo para unir a las hermanas de diferentes ciudades y que seguramente entre ustedes se van conociendo más, van interactuando. Pero te voy a decir, para mí algo que me lleva a amar a otras personas, tengo una libretita en la que creo que la tengo como por 2 años o 3 años, la verdad no llevo bien la cuenta, pero ahí paso un tiempo con una hermana y me cuenta una situación que vive y entonces la anoto en mis oraciones. Tengo otro espacio dentro de la misma libreta donde ya voy anotando las oraciones contestadas y es impresionante el amor y el tiempo que dedico a orar por algunas cosas que todavía no han pasado ya de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, una hermana me pidió que orara porque su hijo regrese a la iglesia. Pasó un año, pasó otro año y su hijo no ha regresado a la iglesia. En algún momento me puso que regrese pronto, ¿no? Pero siguen pasando los meses y no ha regresado. Y ahí está mi oración. Y anoto así, por ejemplo, veo situaciones, bueno, les voy a compartir. Para mí Silvia Méndez es alguien que yo respeto mucho. Me dolió la partida de su esposo, a pesar de que yo no he estado cerca de ellos o no estuve cerca, en un sentido, como ellos están cerca de la iglesia de Puebla o estuvieron cerca de la iglesia de Puebla, Silvia sigue estando cerca, pues de alguna manera escuché consejos, aprendizaje de Luis en sus clases. Frida, cuando íbamos allá a Puebla, alguna reunión, porque en diciembre pues vamos a visitar a la familia en Puebla, que está la familia de Pedro, y pues íbamos a las clases y de repente llegamos a escuchar a Luis Méndez y la realidad es que mucho aprendizaje, y no sé hoy cómo está, pero yo la tengo en mi libreta de oraciones, oro por ella, oro por sus hijos, cosas específicas, y bueno, no he preguntado, ¿no? Realmente cómo está, pero así, y yo las quiero animar mucho a que ustedes oren las unas por las otras. Yo creo que esto provoca mucho amor de unas a otras. También una mujer, un legado que Dios nos da y que vemos en Jesús aquí en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una mujer que se parece a Jesús es una mujer servidora y esto es un legado que Jesús nos dejó. Jesús sirvió hasta que dio su vida, ¿no? La última gota de su sangre por nosotras para hacer la voluntad de Dios y entonces estamos llamadas a ser servidoras. Aquí en Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames
y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando la Escritura habla de que hagamos con todo el corazón algo, no se está refiriendo al corazón físico, ¿verdad? Que llevemos el corazón físico. No, está hablando del centro de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de las acciones. Y dice que lo sirvas con todo tu corazón. Bueno, un poquito antes dice que vivas de la manera que le agrada. ¿Cómo le agrada a Dios que vivamos? Sabemos que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le agrada a Dios? Estaba tomando esta semana un estudio de cómo Dios no tiene un plan B. Dios solo tuvo un plan Tu A jardincito y tan es bonito. el único que tiene. Y el plan A es que llevemos el evangelio a todas las naciones, que compartamos nuestra fe, que invitemos a personas, que las enseñemos, que las bauticemos y bueno, que les enseñemos el evangelio, después que las bauticemos y luego que las guiemos en esta palabra de Dios. Entonces, esto es servir y esto es amar, pero dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Piensa, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú con quién vives? Bueno, ahí respóndetela para ti misma. ¿Tú con quién vives? ¿Ok? Con quien tú vives, piensa en esta semana. ¿Qué has hecho para las personas con las que tú vives o la persona con la que tú vives? ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo haces con alegría? ¿Lo haces con amor? ¿Lo haces de malas? ¿Lo haces enojada? ¿Lo haces con carga? ¿Cómo lo haces? Dice acá que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A dónde debemos servir? Bueno, primero, la realidad es que necesitamos empezar a servir en nuestras casas, porque si no seríamos candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Entonces, hay que servir en nuestras casas con gozo, con alegría, con ánimo. A veces nos cuesta, a veces estamos cansadas, ¿no? Y también hay que cuidar nuestro descanso porque pues tampoco podríamos no dormir y estaríamos hasta enfermas, ¿no? Pero necesitamos servir. Aquí también vamos a aprender que necesitamos ser mujeres compasivas. Jesús, ¿recuerdas? Va caminando la viuda que lleva a su hijo a enterrar y Jesús dice que sintió compasión. Jesús ve a la mujer adúltera que la van a apedrear y sintió compasión. Jesús era caracterizado por la compasión. Una mujer compasiva es alguien que está viviendo el legado que Dios le da, que Jesús nos enseñó y que va a poder transmitir ese legado. En Proverbios 31:20 dice, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Hoy en día nosotras podemos ver muchas necesidades, ¿no? Tal vez necesidades económicas alrededor, necesidades emocionales y necesidades también espirituales. Imagina que tú te das cuenta que una hermana tiene una necesidad espiritual, que tú la ves que se enoja constantemente, es un decir, es un decir, y que tú la ves que se enoja, que camina con su rostro enojado y la vuelves a ver en otra reunión, ahora nos vemos por Zoom o nos vemos por estos medios, pero tú la ves que está enojada y tú dices, ay, bueno, ahí su discipuladora que la ayude, a la líder de la iglesia que la ayude, alguien que la ayude. Nosotras necesitamos tender nuestra mano y nuestros brazos y a veces confrontar es amor, porque hay necesidades también espirituales y necesitamos ayudarnos unas a otras. Aquí en 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.
Fíjate, Pablo está hablando a los corintios y les dice, mis amados. Está haciendo una exhortación, pero comienza diciendo, yo los amo. Y hoy, hermana, Dios te ama. Tu líder de iglesia te ama. Tu líder de charla te ama. Tu discipuladora te ama, porque si no, pues tendríamos un problema con Dios, ¿verdad? Porque pues Dios conoce el corazón, entonces si no viera que amamos, pues tendríamos un problema con Dios. Pero dice, mis amados hermanos, cada una de ustedes es muy amada. Dice, permanezcan fuertes y constantes. No sé si has visto Las Palmeras, yo creo que sí, en alguna película por lo menos. Y cuando viene un norte, las palmeras se mueven, tienen esta capacidad de moverse en la parte de arriba y se enraizan más profundamente a la tierra. Se tienen que agarrar para no caer, ¿verdad? Entonces, nosotras, dice aquí la escritura, que permanezcan fuertes y constantes. A veces vamos a ser movidas por tormentas, por problemas, por situaciones fuertes. Hoy la pandemia, el mundo ha sido sacudido por esta enfermedad del coronavirus. Pero esto, hermanas, nos debe llevar a estar más enraizadas, más fuertes, más dependientes de Dios. Dice, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Pero ¿cómo trabajamos para el Señor? Pues tú podrías pensar, bueno, es que trabajar para el Señor solo es dar estudios. Sí, hay que dar estudios de la Biblia, llevar el mensaje a las personas, pero también animarnos unas a otras, hacernos llamadas, preguntarnos. Hoy la realidad es que en muchos lugares, a veces familiares nuestros se han enfermado, hermanos nuestros de la iglesia, aún en la región también se han enfermado. Y es doloroso, por ahí es cuando necesitamos estar como al pendiente en lazos fraternos de amor, de oración, de ayuno. Dice aquí, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Esta parte de entusiasmo tiene que ver con nuestra alegría, con nuestro ánimo. Dice, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Te descontaba de mi sobrina que me ha dolido, que no ha respondido, pero yo he pensado, la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón. Y Dios sabe el tiempo, tal vez tendrá que vivir más cosas, ojalá y no, ojalá y que en este tiempo regrese, pero nuestro trabajo no es inútil. Aquí, en conclusiones, dice, para dejar un legado necesitas ser, ¿qué? Una mujer adoradora, una mujer amorosa, una mujer servidora, una mujer compasiva. ¿Qué es importante? Hoy yo quisiera que tú puedas pensar, a ver, yo, y pones tu nombre, ¿no? ¿Soy una mujer adoradora? ¿Soy una mujer amorosa? ¿Soy una mujer servidora? ¿Soy una mujer compasiva? Y quisiera que pudiéramos tener la oportunidad de poder, Nelly, tener los grupos de discusión justamente para ver esta parte, cómo estamos, ¿no? Me gustaría, Nelly, si podemos estar en grupos de 3 y la pregunta es si eres una mujer adoradora, una mujer servidora, amorosa y una mujer bondadosa.